Vamos a empezar un nuevo tema, una nueva serie de pláticas este mes de abril. El título es Espíritus Generacionales. Vamos a hablar acerca de lo que son estos espíritus, potestades, que generación tras generación han estado tratando de destruir la obra de Dios. Abran sus Biblias en Efesios 6, capítulo 12. Después de que Pablo habla acerca de la armadura espiritual, de la necesidad de vestirnos de la armadura espiritual, Pablo dice este versículo tan importante que lo hemos leído muchísimas veces, Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Léanlo conmigo en voz alta. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A lo largo de la Biblia, hermanos, encontramos muchas historias, desde Génesis hasta Apocalipsis, muchas historias de guerras. Es un tema muy recurrente en la Biblia, es un tema frecuente en la Biblia, el asunto de la guerra. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se habla mucho acerca de las guerras, hombres de Dios enfrentando a las huestes de Satanás, a enemigos que estaban en contra de la nación. Y aunque muchas veces vemos victoria sobre estos enemigos y vemos que la Biblia dice que los hombres y los ejércitos de Dios derrotaban a estas huestes, lo cierto es que muchas de estos espíritus, de estas huestes de maldad, continúan todavía activos en nuestros días. Estos espíritus trataron de obstaculizar que el pueblo de Dios llegara a la tierra prometida desde el tiempo ya de Moisés. Pero muchas veces fracasaron en sus intentos. El pueblo de Dios siempre los superó, siempre fue más fuerte porque iba desde luego Dios trabajando con ellos. Después trataron también estos mismos espíritus de bloquear el avance de la iglesia. Ya en el tiempo del Nuevo Testamento, estas huestes de maldad trataron de destruir la iglesia, pero Jesucristo estableció una verdad: las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Así es que estas huestes de maldad siguen operando todavía en nuestros días. En el Nuevo Testamento, en los evangelios y en las doctrinas de los apóstoles, vemos repetidamente cómo tanto Jesús y los apóstoles nos advirtieron constantemente de que tuviéramos en cuenta de la actividad espiritual en contra de la iglesia que se había desatado. Esto no ha terminado porque todavía estamos en el tiempo de la iglesia. Jesucristo dijo allá en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para robar, para matar y para destruir. Jesús nos advirtió que Satanás había venido para destruir la obra que Dios quería hacer. Pablo le dice también a los Corintios, 2 de Corintios 2:11, en la segunda parte, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pedro, el apóstol Pedro también, en 1 de Pedro 5:9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Santiago, el apóstol Santiago, la carta de Santiago, también nos advierte acerca de la actividad de maldad, la actividad espiritual. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo irá de vosotros. Si no hubiera actividad espiritual, si no hubiera estas huestes de maldad, ¿qué necesidad tenían todos estos escritores bíblicos de advertirnos? ¿Qué necesidad habría de que nos dijeran, resiste al diablo? ¿Cuál diablo? Si el diablo ni existe. La Biblia lo establece, la Biblia lo pone, y luego al último, el apóstol Judas, en la carta de Judas, ahí antes del Apocalipsis, es solamente un capítulo muy precioso, la cartita de Judas. El versículo 3 dice: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente, que contendáis ardientemente, es decir, que luches con fuerza por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres, escuchen esto, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Está hablando ahí de tres espíritus. Lo mismo que pasó en el pueblo de Israel, lo mismo que pasó en el tiempo de David, lo mismo que pasó en el tiempo de la iglesia, en el tiempo del ministerio de Jesús, lo mismo que pasa en el desarrollo de la iglesia del Nuevo Testamento, lo mismo que pasa a lo largo de 20 siglos hasta llegar a nosotros, las mismas huestes de maldad siguen operando para destruir la obra de Dios. Esta es una verdad. A lo largo de los evangelios, a lo largo de las cartas, vemos esta constante advertencia sobre esta fuerte actividad. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos esta verdad de Efesios 6:2. Esta verdad que Pablo nos está advirtiendo. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Es decir, no es asunto de seres humanos que son carne, que son mortales, que tienen un tiempo determinado de vida, sino contra espíritus que se van moviendo de generación en generación. Al ser espíritus, no son mortales, no mueren como los seres humanos. El espíritu es inmortal. Estos espíritus son inmortales. Por eso hay un dicho vulgar por ahí que dice, más hable el diablo por viejo que por diablo. ¿Por qué? Porque es inmortal. Todos estos espíritus fueron creados allá desde mucho antes de la creación del hombre. Ya estaban todos estos espíritus y todavía están actuando en este tiempo. Y todavía van a actuar hasta que los veamos que son encadenados definitivamente por toda la eternidad. Lo vemos en el libro de Apocalipsis, pero por lo pronto ahorita siguen operando en medio de nosotros. Así es que no son personas, son espíritus. Están tratando de destruir la obra y el plan de Dios en la humanidad en cada momento determinado de la historia. Muchos casos, en muchas generaciones, estos espíritus han ganado muchas batallas. Han ganado guerras, pero al final siempre hay un remanente del pueblo de Dios que les vence. Siempre se levanta un remanente fiel. Y ese remanente fiel derrota a esas huestes de maldad. Así es que durante este mes quiero que veamos algunos de estos espíritus, cómo operan. Son demasiados, por supuesto no vamos a hablar de todos, no vamos a ver todos, pero vamos a ver algunos de los que son más importantes y más peligrosos que están actuando ahora en este tiempo, en este periodo de vida que nosotros tenemos dentro del pueblo de Dios en general. No solamente esto se limita a nuestra iglesia, esto sucede en todo el mundo, está sucediendo en todo el mundo. Vamos a hablar acerca del espíritu de Amalek. ¿Quién fue Amalek? ¿Cómo funcionó? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué este espíritu está tan vivo hoy? Vamos a hablar la próxima semana, si Dios permite, acerca del espíritu de Faraón, un espíritu que esclaviza y mata a la siguiente generación. Vamos a hablar del espíritu de Jezabel, un espíritu inmoral, un espíritu de idolatría.
Vamos a hablar acerca del espíritu de Coré, un espíritu de rebelión, de ir en contra de todo lo establecido por Dios. Vamos a hablar acerca del espíritu del rey de Tiro, que tiene que ver con la influencia tan terrible de la música y de todos los movimientos musicales alrededor, cómo controla. Vamos a hablar de todos estos espíritus, cómo funcionan. Vamos a ver cómo están en la Biblia establecidos, lo que la Biblia dice de ellos y cómo vamos a entrar como hijos de Dios. Tenemos que estar listos para presentar batalla. No podemos dejar como cristianos nosotros y decir, bueno, pues yo nomás voy a orar y que Dios me ampare. No, Señor. Imagínate si Josué hubiera hecho eso. Imagínate si David hubiera hecho eso. Imagínate si Pablo hubiera hecho eso. No estaríamos aquí, no habría iglesia. La iglesia tiene que entrar en guerra, la iglesia tiene que aprender cómo defenderse de todos estos ataques. Pero como dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Es decir, tenemos que saber cómo actúa para saber cómo nos vamos a defender. Tenemos que saber por dónde nos quiere llegar para saber cómo lo vamos a enfrentar, cómo lo vamos a contrarrestar. De esta manera la iglesia se levanta y puede vencer en medio de esta guerra. ¿Por qué? Porque como vimos en la serie anterior que hablamos de Hebreos capítulo 2, dijimos que todas las cosas están sujetas a Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero el mismo escritor de Hebreos dice, aunque todavía no veamos con nuestros ojos físicos, que todo está sujeto a Él. ¿Por qué? Porque estamos en un espacio de tiempo, donde todavía estas huestes están trabajando, donde todavía estos espíritus están activos, hasta que Cristo venga y los sujete definitivamente y los encadene en el abismo. Y entonces empecemos a vivir lo que se llama la eternidad. Pero mientras tanto, tenemos que aprender y tenemos que saber que estos principados y gobernadores de tinieblas ya no están trabajando ahorita para destruir nada más a la simiente de Abraham, sino también están trabajando para destruir a los descendientes de la gracia, del nuevo pueblo de Dios llamado iglesia. Y aunque tenemos esta seguridad de que Cristo ya los venció, ¿cuántos dicen amén? Cristo ya los venció. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El asunto es que Satanás sabe que esto ya es una verdad. Todos estos espíritus ya saben que Jesucristo los exhibió en la cruz. Que Jesucristo ahora, como cantábamos hace ratito, está sentado en el trono. Y toda la autoridad ha sido dada para Él. Y Él tiene sujetas todas las cosas. Estos espíritus lo saben. Saben que su tiempo está contado, saben que su tiempo está limitado y van a tratar de hacer lo posible por destruir lo más que puedan a la iglesia antes de que les llegue su tiempo final. Van a tratar de atacar, van a tratar de destruir y van a tratar de eliminar a los descendientes de la gracia de Dios. Pero siempre va a haber un remanente fiel que se va a levantar y va a decir, yo voy a pelear en contra de esos espíritus, porque tenemos la victoria en Cristo Jesús. Así es que vamos a empezar a ver, hablar hoy del primer espíritu. Vamos a hablar acerca del espíritu de Amalek. ¿Cómo opera este espíritu de Amalek? ¿Quién era Amalek? ¿De dónde salió? ¿Y cómo es que nos puede afectar a nosotros este espíritu? Número uno, ¿quiénes eran los amalecitas? ¿Quién era Amalek? Vamos a Génesis 38:12. Ahí está el origen de esta nación, de este pueblo. Génesis 38:12. Eran descendientes de un nieto de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? El hermano mellizo de Jacob, ¿verdad? El nieto de Abraham. Es Abraham, es Isaac y después Jacob. Isaac tiene
dos hijos que nacen al mismo tiempo, Jacob y Esaú. Esaú salió primero, Jacob venía acá. ¿Se acuerdan de toda la historia? Había guerra entre ellos dos, había pleitos porque Jacob era el consentido de mamá y Esaú era el consentido de papá, y Esaú era velludo y hombre de guerra, y acá bien trabadote, y acá bien pelo en pecho, y salía a cazar, hombre vigoroso, y le gustaba cocinar así, y agarraba a los animales y los ponía a cocinar, y a su papá le encantaba, ¿no? Cómo le cocinaba. Y Jacob no, Jacob era mama's boy, ¿verdad? Estaba en la casa consentido, le gustaba, hacía unas lentejas deliciosas el Jacob, guisito rojo así con lentejitas y con tocinito y su cilantro, y le picaba serranitos y le salían unas lentejas espectaculares al Jacob. Y esas lentejas le valieron que Esaú perdiera la primogenitura y Isaac le diera la bendición a Jacob en vez de Esaú. Y Dios bendice a Jacob, y de Jacob salen las 12 tribus de Israel y sale la nación de Israel, la descendencia de Abraham. Pero Esaú, por su parte, también sigue su vida normal, se casa, tiene sus concubinas, y dice el versículo 12 de Génesis 36, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Es decir, Amalec es un nieto de este Esaú. Es un sobrino nieto de Jacob. Este es Amalec. Ahora, los descendientes de Amalec, de este hombre, se establecen en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado a Abraham. Durante el tiempo en que Jacob y toda su descendencia bajaron a Egipto por causa del hambre. ¿Se acuerdan de esa historia? Está José en Egipto, ¿verdad? Que los hermanos lo venden y pasa todo esto, y llega Jacob con la familia allá con José y se establecen. El faraón les da tierras, la tierra de Goshen, como se llama aquí la ciudad que tenemos aquí junto, se establecen y se empiezan a desarrollar. Después de esto vino un faraón que no conocía a José ni lo que Dios había hecho con ellos, y empezó a esclavizar. Y empieza una época de 400 años de cautiverio del pueblo de Israel en Egipto. Mientras Israel está siendo esclavizado en Egipto por 400 años, Amalec, el nieto de Esaú, se empieza a desarrollar dentro de la tierra que les pertenecía a los israelitas, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Mientras ellos son esclavizados acá, Amalec se empieza a desarrollar con las otras tribus cananeas. Amalec se convierte en el más sanguinario de los pueblos, 400 años. Obviamente Amalec ya se murió, pero toda su descendencia se convierte en un pueblo vigoroso, un pueblo de guerra, un pueblo traicionero, un pueblo lleno de maldad, apartados completamente de Dios. Es un pueblo que se desarrolla a la par del pueblo de Israel, pero ellos en la tierra de Canaán. 400 años. En 400 años te salen un montón de chamacos. En 400 años, mano, vamos a llenar Estados Unidos nosotros. Porque nosotros vamos de a 3, de a 4 y algunos hasta de a 5. ¿Verdad? Ahí te hablan, hijo. O sea, en 400 años te reproduces, una nación se reproduce de manera tremenda. Entonces, esta era una nación ya muy fuerte, los amalecitas. Éxodo 17:8 dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. En cuanto Moisés aparece en escena y pasa todo el asunto de la salida de Israel de Egipto, y salen y empiezan a caminar en el desierto. En cuanto Israel empieza a caminar en el desierto, la primera nación que quiso venir a destruir a Israel fue Amalec. Fueron los amalecitas. Apenas había empezado a caminar Israel y los amalecitas les cayeron encima para empezarlos a destruir. ¿Qué fue lo que hizo Amalec? En segundo lugar, Deuteronomio capítulo 25. Versículos 17, 18 y 19. Fíjate, esto es bien importante, sobre todo el versículo 18. Pero dice el 17, acuérdate, Dios está hablándole a Moisés, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino,
cuando salías de Egipto. Fíjate lo que hizo Amalek, 18. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú, Moisés, y tus líderes estabas cansado y trabajado. Y Amalek no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Es Dios hablando. Dios directamente hablándole a Moisés. Ahora, pon en tu mente esta escena. Moisés va al frente de casi 2 millones de personas. Hombres, mujeres, con sus niños, con sus rebaños, con sus pertenencias, con sus viejitos, con sus viejitas, con sus carretas, con sus mochilitas, con sus bultos. 2 millones de personas. Es un chorro de gente. Casi 2 millones de personas. Moisés va caminando hasta enfrente, seguido de sus principales líderes. Moisés va caminando hacia la tierra prometida que Dios le mandó. Un desierto hostil. Era una columna de gente demasiado larga. Los hombres más fuertes iban adelante, abriendo camino, viendo por dónde iban a caminar, viendo dónde se iban a detener, dónde iban a establecer los campamentos. Los hombres, los fuertes, el ejército principal iba adelante con Moisés. Iban abriendo el camino. Era una jornada muy larga. Moisés ya estaba muy cansado. Moisés ya estaba también fatigado, estaba muy trabajado. Los más débiles del pueblo, la gente que se iba debilitando, se fueron rezagando, se fueron quedando desprotegidos, se fueron hacia la retaguardia. La gente que le costaba trabajo caminar, la gente que traía demasiadas cargas, la gente que traía demasiada familia, se fueron quedando. Moisés sigue caminando y ellos se van quedando y se queda la retaguardia. Ahí es donde entró Amalek. Amalek no vino a enfrentar a los más fuertes. Amalek no entró directamente a pelear contra Moisés. No vino contra Josué, no vino contra los generales del ejército, no vino con los príncipes. Vino por la retaguardia. Vino a agarrar a los más débiles. Vino a caerles encima a los que se habían ido quedando hasta el final de la columna. ¿Se dan cuenta? Vino a destruir la retaguardia. Vino a debilitar a Moisés. Moisés estaba muy cansado. Moisés estaba muy trabajado y mucha gente se había ido quedando atrás. Es entonces cuando aparece Amalek y Amalek viene encima de la retaguardia. El espíritu de Amalek, hermanos, es un espíritu de oposición, es un espíritu de resistencia, es un espíritu de obstáculo, es aquel que ataca al recién convertido y trata de impedir que el cristiano empiece a avanzar a su tierra prometida, a una vida de victoria y bendición espiritual. El espíritu de Amalek no nos deja avanzar. Tarde o temprano querrá atacarnos, especialmente, escuchen esto, especialmente cuando llegamos a un desierto en nuestra vida. Llegamos al desierto al que todos nosotros, todos los que estamos aquí, tarde o temprano, si no hemos pasado, vamos a pasar. Y si ya pasaste uno, no sé cuántos te faltarán. Pero en toda la vida del cristiano hay desiertos. Hay momentos en que te sientes solo. Momentos en los que sientes que Dios te abandonó. Momentos en los que sientes que ya no vale la pena seguir adelante. Momentos en que a veces las tribulaciones y las pruebas
te hacen empezar a desistir y pasas un momento de desierto. Amalek es especialista en caerle encima a los que están en medio del desierto. Esa es la especialidad de este espíritu. Cuando estamos en medio de un desierto, así como lo hizo con el pueblo de Israel, va a tratar de destruirnos. Cuando estemos más débiles, cuando estemos cansados de luchar, cuando nos hayamos quedado en la retaguardia. Amalek también representa, este espíritu representa, hermanos, es una forma, es un tipo del mundo y de la carne. Es el enemigo número uno de las almas, representa nuestro pasado, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras pasiones, nuestras acciones desordenadas. Entramos a una vida cristiana, nos entregamos, nos consagramos al Señor, empezamos a pelear por nosotros, por nuestras familias, pero nuestro viejo hombre, el que está influenciado por el espíritu de Amalek, se quiere levantar a cada rato. Y cuando más quieres avanzar, ese espíritu te quiere atacar otra vez. Y te das cuenta que te vas quedando otra vez en la retaguardia. Y ves como muchos cristianos hasta te rebasan por la derecha, ¿verdad? Y dices, oye, si yo iba más adelante que aquel. Y míralo, ¿hasta dónde va? Y te das cuenta y poco a poco nos vamos quedando en la retaguardia. Nos vamos haciendo cada vez más débiles. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos. Renuévate, dice, en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No levanten la mano, pero ¿cuántos todavía batallamos con nuestra vieja naturaleza? ¿A cuántos todavía de vez en cuando vamos caminando en nuestra vida cristiana y como la mujer de Lot, ¿verdad? Volteamos y queremos regresar otra vez a lo que hacíamos antes. Cuando venimos aquí, hermano, cuando yo doy la media vuelta del grupo principal y me vengo a la retaguardia, quedo vulnerable. En ese momento, el espíritu de Amalek dice, ay papacito, ¿a dónde fuiste a caer? Pásale mi hermano, pásale mi hermanita, te estaba esperando. ¿Por dónde empezamos? Y te das cuenta que tu debilidad es aprovechada. Y en ese momento somos presa fácil de este espíritu. Amalek ataca a los débiles por la espalda, por la retaguardia. Toma ventaja del cansancio y del trabajo y esfuerzo del creyente. No tiene ningún respeto por Dios y los hijos de Dios. ¿Cómo te salió al encuentro en el camino?, le dijo Moisés. Dios a Moisés. Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Hermanos, Amalek de repente se mete en nuestro camino. Busca detener nuestro avance espiritual, material, aún muchas veces en tus finanzas. Aún muchas veces estás trabajando, esforzándote y dices, oye, por más que trabajo y trabajo y trabajo, no veo el fruto de mi trabajo. Y no me alcanza. Trabajo 14, 16 horas y siempre ando en ceros. Me corren de un trabajo, me corren de otro, no estoy estable en uno, no estoy... Amalek siempre te va a tratar de detener y te va a tratar de poner distractores para que te debilites en tu fe y te vayas quedando en la retaguardia y entonces él pueda caer encima de ti. Él quiere que el propósito de Dios, por lo que Dios te salvó, por lo que Dios te llamó, por lo que Dios te escogió, él no quiere por ningún momento que se cumpla. Amalek no quería que Moisés llegara a la tierra de Canaán. Lo tenía que impedir. Y dijo, lo voy a empezar a hacer por lo más débil de ellos. Los voy a empezar a agarrar por lo más facilito. Este espíritu, hermanos, este espíritu ha logrado quitar a mucha gente
muchos cristianos valiosos en el reino de Dios los ha logrado hacer a un lado, interrumpiendo el propósito de Dios en sus vidas. Es muy peligroso este espíritu. No quiere que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, que no alcancemos nuestras metas. Él desea destruir nuestros sueños, visiones, todo lo que Dios te ha revelado, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que hemos logrado. Hemos soñado con ver aquel lugarcito que Dios nos regaló. Yo alucino y sueño tanto eso, y a cada ratito iba a decir una mala palabra, perdón, este mal espíritu constantemente quiere robarte esa visión y quiere robarte ese sueño, y constantemente viene y dice: no vas a poder, no vas a poder, mira, estás solito, nadie vino a ayudarte, a nadie le importa, míralos, se fueron al parque, míralos comiendo mariscos en Chicago. ¿Tú crees que les importa lo que les estás dando? Hermanos, este espíritu pega y pega duro. Pega duro cuando uno está cansado, cuando uno está trabajado, cuando uno está agotado. Muchas veces estás en medio de un proyecto y quieres hacer algo para el Señor. Y dices: es que Dios me puso esto y Dios quiere que haga y que vaya y que va. Vamos a darle, hermano. Y de pronto, oye, y el hermano aquel, se le salió el aire, hermano. Hay que llevarlo a Betty's Tires para que le den una infladita. Este espíritu es muy peligroso. Este espíritu nos va a agarrar débiles. Cuando nosotros nos descuidamos, cuando nosotros nos apartamos del Señor, entonces este espíritu viene a tratar de destruirnos. La especialidad del espíritu de Amalek, hermanos, es atacar a los más débiles en la fe, a los que se van quedando atrás, dándole lugar a los deseos de la carne, aquellos que caminan con cansancio, sin fuerzas, aquellos cristianos que caminan desanimados, sin esperanza. Son presa fácil de este ejército de amalecitas, espiritualmente hablando. Muchos cristianos comienzan su vida cristiana de una manera intensa, fuertes. Llevan una vida constante de oración, lectura de la palabra de Dios. ¡Wow! Se comen la Biblia, ¿verdad? Se congregan, están todo el tiempo, mucha intimidad con Dios, mucha adoración con Dios. Pero luego empiezan a descuidar estas áreas y se vuelven débiles, carnales, llenos de cansancio, y ahí es donde entra Amalek, a los que se han quedado en la retaguardia. Amalek anda vigilando la vida del cristiano. Me imagino que cuando Israel iba caminando, los amalecitas allá por los valles de Refidim, dice la Biblia, yo creo que los estaban observando. Vamos a ver cómo van caminando, por dónde les caemos. Y veían que enfrente iba Moisés con todos los príncipes de Israel y con todos los fortachones. Y no, eso están muy difíciles. Pero dijeron: mira atrás de la columna, viene un buen número de gente, ya todos dados al catre, hermano. A eso les vamos a caer. Y les cayeron encima y empezaron a pelear. Está vigilando, este espíritu está vigilando, está esperando que nos cansemos para lanzar sus ataques, debilitar nuestra fe, destruir nuestra vida espiritual. Este espíritu es enemigo de la adoración, es enemigo de la consagración a Dios. Cuando tú decides consagrarte a Dios, dice: no te puedes consagrar a Dios. Cuando dices: es que yo quiero servir a Dios, este espíritu dice: no. Es un espíritu de obstáculo. No te voy a dejar. ¿Por qué? Porque sé a dónde quieres llegar. Sé a dónde te dijo Dios que tenías que llegar. Y sé lo que vas a hacer cuando llegues allá. ¿Qué vas a hacer allá? Me vas a destruir. Me vas a sacar de tu vida. Ya no voy a tener control sobre ti. Así es que no te voy a dejar. Te voy a agarrar en el momento más débil. Te voy a estar observando. Te voy a estar vigilando. Voy a andar alrededor, dice Pedro, como león rugiente. Los leones no son tontos.
Si ustedes han visto este tipo de reportajes, los leones no son tontos. Los leones pueden ver una manada de venados, de alces, de caribús, de lo que sea. No hay caribús en África. ¿De qué son? Búfalos, cebras. Pueden ver una manada de estas, pero los leones no se avientan sobre los más fuertes, jamás. Están observando la manada, están viendo el rebaño. Aquí hay una madre descuidada. Esta madre anda pajareando por acá, en el chisme, allí en la lagunita con las otras cebras, y dejó a la cebrita acá. ¡Pum! Corre la manada, pasa corriendo la manada. ¡Pum! Y el león está ahí. Y de pronto viene el abuelito cebra atrás. ¡Aguanten! ¡Aguanten! Ahí voy. Al más débil. Cebras, animales que ya corrieron mucho, ya tuvieron varias corretizas en el día, están cansadas, están trabajadas. Y el león está esperando a ver dónde está la débil. El cristiano empieza su vida cristiana y empezamos y trabajamos y estamos bien metidos en el Señor y queremos comernos el mundo entero y la Biblia la devoramos, y de pronto algo sucede, nos empezamos a cansar, nos empezamos a fastidiar. Ay, Señor, es que fíjate que ay, es que me dijeron, es que yo vi, es que acá, es que allá, y nos empezamos a debilitar. Y Amalek está aquí. Más, viene, derechito, chale. Deja tu Biblia a un lado, por favor. No vayas a la reunión de oración. Síguele, ya mero. Y cuando te das cuenta, te cae encima. Te deshace, te debilita, te roba tu fe y regresas a hacer lo que hacías antes de conocer a Cristo. Así funciona. Es el primer enemigo que nos va a salir al encuentro cuando estemos en un desierto. El primero que salta es Amalek. Cuando algo está sucediendo en tu vida, el primero que va a saltar es Amalek. El peor error que puede cometer un cristiano es que cuando estoy en un momento de tribulación, en un momento de duda, en un momento de confusión, de temor, de lo que sea, el peor error es separarme del grupo. Ese es el peor error que puede cometer el cristiano. Porque en cuanto yo me separo del grupo y me quedo relegado en la retaguardia, entonces Amalek me cae encima y me despedaza. Algunas de las armas que usa Amalek en estos días vienen en formas de pensamiento. No vayas a la reunión de oración. Estás muy cansadito. Tuviste un día pesadito. Mereces descansar, mi rey. Tírate en la cama. Mira qué sabrosa está la camita. Mira qué bonito programa te voy a poner en la televisión. Hoy no vayas a la oración, no te preocupes, no pasa nada. El pastor es un exagerado, no está loco. Sí es cierto, ¿verdad, Malecito? Acá nos quedamos. Mira qué lindo día. ¿No lo vas a desperdiciar yendo a la reunión? Es un precioso día, domingo. ¿Por qué no tomas a tu familia y se van a pasear? Después de todo, el pastor te ha dicho que lo más importante es tu familia, ¿que no? Vete con tu familia. No vayas a la iglesia. Está precioso el día. Sí, Amalecito, ¿vas conmigo? Claro que voy contigo, papá. Claro que voy contigo. Claro que voy contigo. Viejo, a ver si el domingo me arreglas mi lavadora, porque no sirve y nunca tienes tiempo. El domingo. Hermano, te extrañamos en la reunión. Es que le tuve que arreglar la lavadora a la vieja. La vieja lavadora, perdón. Tuve que arreglar la vieja lavadora. ¿Se dan cuenta cómo opera esto? Y tú dices, bueno, fue una vez, está bien, una vez no pasa nada. El problema es que después son 2, y después son 3, y después son 4, y después son 5, y después ya se te olvidó la oración, y ya se te olvidó leer, y ya tiene rato que no te congregas,
Y cuando estás acá en la retaguardia y el grupo ya se fue para allá adelante, entonces dice Amalek, welcome home. Te estaba esperando, mi amor. Ven para acá. Y te cae encima. A los débiles. A los débiles. Compadre, ¿me puede ayudar el domingo a mover unos mueblecitos? Es que no tengo otro día más que el domingo, compadre. Claro, compadre. Pues para eso somos compadres, ¿o qué no? Sí, compadre, vamos a los mueblecitos. Y acabando los mueblecitos. Ay, compadre, qué cansados. Qué calor. Véngase, compadre, a refrescar. Simbólicamente agua, pero no es agua. ¿Sabes lo que es? Ah, compadre. No es coca tampoco. Esto se convierte en un hábito, hermano. Lo hacemos una vez, lo hacemos otra vez, lo seguimos haciendo. Dejas de leer la Biblia, dejas de orar, dejas de congregarte y cuando te das cuenta, te quedaste en la retaguardia. Te debilitaste y serás presa fácil de la tentación, del desánimo, de tus viejas pasiones y Amalek no va a tener compasión de ti. Porque Amalek no tiene ningún temor por Dios, ni por los hijos de Dios. Y lo que él quiere es destruir la obra que Dios empezó en ti. La promesa de Dios, aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Amalek la sabe. El diablo se sabe la Biblia de memoria. El diablo conoce la Escritura. Sabe cómo mover los versículos bíblicos para que le hagas caso. ¿Cómo nos defendemos de Amalek? Tercer lugar. ¿Cómo nos defendemos de Amalek? ¿Cómo nos defendemos de este espíritu? Hay buenas noticias para el cristiano, gracias a Dios. Hay buenas noticias. Nos podemos defender y podemos derrotar a Amalek como hijos de Dios. Pero escucha esto. La guerra contra Amalek no es una guerra solitaria. Tú solito no puedes con Amalek. Yo solito no puedo enfrentar a Amalek. Esto es una guerra que no podemos enfrentar solos. Necesitamos a la iglesia. Necesitamos al pueblo de Dios. Necesitamos al ejército de Dios. Una gran mentira. Yo voy a salir solo de esta situación. Yo solito. Apartado. Separado. En la retaguardia. Débil. En medio de un desierto. ¿Te vas a enfrentar a Amalek? ¿Tú solo? Te va a despedazar. Te va a despedazar. He escuchado a decenas de cristianos decir eso. Cuando yo esté listo, yo te busco. Los despedaza. Este espíritu no tiene compasión, hermanos. Este espíritu no se va a apiadar de ti, porque su labor es robar, matar y destruir. Esta guerra contra Amalek se gana con la iglesia, se gana con el cuerpo de Dios, se gana con el cuerpo de Cristo. Vamos a ver cómo lo enfrentó Moisés. Éxodo capítulo 17, versículo 9. Éxodo 17, 9. Dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana, dice Moisés, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios va a estar en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía en el campo de batalla, empezaban a ganar. Mas cuando Moisés bajaba su mano, empezaba a prevalecer Amalek, empezaban a ganar. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, se sentó Moisés en la piedra. Moisés tiene casi 110 años de edad, es un anciano, cansado y trabajado. Lo sientan en una piedra
Y le pusieron esta piedra y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado, otro de otro lado, sosteniendo las manos de Moisés. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Te cansas de un canto con las manos en alto? Las guerras empezaban al despuntar el sol, a las 6 de la mañana. Apenas salía el sol y empezaba la guerra. Y hasta que se metió el sol, al pobre Moisés lo tuvieron todo acalambrado ahí, con las manos en alto. 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Mira los personajes que hay en este relato. El gran general al frente del ejército, Josué, es el gran general. Después está el profeta y líder de la nación, un hombre de 110 años, Moisés. Después está el gran sacerdote ungido y apartado por Dios de la familia de Leví, llamado Aarón. Y está un hombre llamado Hur, un hombre del que no se sabe mucho. La Biblia no habla más detalles de Hur. ¿Quién era Hur? ¿De dónde salió Hur? ¿Qué hacía Hur? No se habla mucho en la Biblia acerca de este hombre llamado Hur, pero fue un verdadero héroe en esta guerra contra los amalecitas. La historia dice que Josué fue el guerrero que destruyó, que deshizo a Amalec y a todo su ejército. Es verdad, con el poder de Dios. Pero es cierto que también no lo hubiera podido lograr sin la ayuda de este hombrecito llamado Hur. Cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, el gran guerrero Josué y el gran ejército de Dios empezaba a perder la guerra. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Esto no es una guerra privada, hermanos. No es una guerra solitaria. Cuando Hur le levantaba su brazo a Moisés, allá arriba en la cumbre, el gran guerrero Josué cobraba fuerza en la guerra y empezaba a prevalecer sobre Amalec. Hur no era un líder de primera línea, no recibía reconocimientos, ni se le tomaba ninguna opinión por lo que leo en la Biblia. Hur ni siquiera está en la lista de los héroes que menciona Hebreos capítulo 11, en los héroes de la fe. Pero en el momento que se le necesitó, ahí estuvo para hacer lo que tenía que hacer. Cuando a Hur se le requirió, él estuvo ahí en el momento exacto e hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuál era su trabajo? ¿Meterle espadazos a los amalecitas? No. Su trabajo solamente era sostener el brazo de Moisés ahí arriba en la cumbre. Los líderes se cansan, hermanos. Los guerreros espirituales desfallecen. Los pastores nos debilitamos porque la batalla es muy constante. No hay tregua aquí, no hay descanso. Todos los días se están abriendo frentes de batalla en una iglesia. Todos los días hay frentes de batalla. Todos los días Amalec está atacando a la iglesia sin piedad. Cuando no se te desanima uno, se te desanima otro. Cuando no está uno en el hospital, está otro. De pronto empiezan a entrar mensajes tras mensaje de personas con necesidades, con oración. Pastor, ¿qué hago? Ayúdeme, aconséjeme, dígame, ¿qué hago? Es todo el tiempo, constante. Yo me separo del teléfono por 1 hora, 2 horas. Dios mío, cuando llego, le digo a Rosy, ya no lo vuelvo a soltar, porque está de mensajes y de recados. Y alguno que, híjole, hace 2 horas está, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? No, ya gracias, pastor. Gracias, por preocuparse. Perdón, estaba ocupado haciendo otra cosa. Todos los días se abren frentes de batalla, hermano. Todos los días. Es cansado para la iglesia. Es cansado para todos los líderes. Es cansado para todos los cristianos. No nada más para el pastor, para todos los que estamos trabajando. Todos los que estamos involucrados en la obra de Dios. Llega el momento de que te cansas. Llega el momento de que ves tanta necesidad. Y de pronto llega un momento en que tú dices, bajas los brazos y dices, ya, hasta aquí llegué, no más, ya, se acabó, tregua.
Pero la guerra sigue allá abajo. La guerra sigue allá abajo, hermano. Pero de pronto, siempre, gracias a Dios, siempre aparece hermanos y hermanas con el espíritu, no de Amalek, con el espíritu de Ur. Y desde sus cámaras secretas, con sus oraciones, con su intercesión, empiezan nuevamente a levantar las manos de los que están presidiendo la obra de Dios. Y la obra sigue. Y la batalla se sigue ganando. Y las guerras se siguen ganando. Porque hay gente que está lista para apoyar, que está lista para levantar pastores, líderes, a la iglesia, a todos los ministerios, para evitar que prevalezca el espíritu de Amalek. No nada más soy yo, no nada más somos una pareja pastoral. Esta iglesia tiene la bendición de tener 3 parejas pastorales. Esto es una bendición. Yo les agradezco que oren por mi esposa y por mí, pero yo no sé cuántos se están matando en oración por los hermanos Sarmiento, cuántos se están matando en oración por los hermanos Leija. Ellos están llevando una carga muy grande también de responsabilidad en la iglesia. Ellos me están ayudando demasiado. Yo hubiera renunciado desde cuándo. Pero ellos están amortiguando mucha de esa carga. Ellos también están luchando. Ellos también tienen que tener sus brazos en alto. Ellos también se cansan. Ellos también se debilitan. Ellos también llega un momento en que dicen, ya pastor, hasta acá. Y yo digo, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y de pronto llega por ahí los hermanos Ur y las hermanas Ur. Bendito sea Dios por ustedes. Dice, pastor, estoy orando por usted. Pastor, estamos orando. Y llego aquí los jueves y a veces estoy aquí a las 7 y no veo a nadie. Y digo, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Y de pronto empiezan a llegar los Urs, ¿verdad? Y las hermanas y los hermanos y empiezan a llegar. Y eso te levanta otra vez. Te levanta otra vez para ir adelante en el camino del Señor. Es una guerra, hermanos. Es una guerra intensa. Pero si no la peleamos como iglesia, si no la peleamos todos juntos, no vamos a prevalecer sobre Amalek. Son los líderes en la cumbre, ahí orando, intercediendo, son los guerreros abajo luchando y son Ur y Aarón levantando las manos de los que están trabajando también, en oración, en intercesión, haciendo lo que se tiene que hacer. A mí me encanta, yo sé muchos de ustedes oran por nosotros, gracias, de verdad, gracias. Pero aquí en la iglesia hay 2 Urs. Y se los voy a decir, una se me fue, pero hay otra que cuando yo estoy aquí predicando, constantemente la estoy viendo, porque su rostro, su expresión me levanta. Gracias, hermana Consuelito. Gracias. Cuando yo veo el rostro de esta mujer, mi espíritu se llena, hermanos. Cuando yo estoy predicando aquí, y a veces siento como que las cosas no están saliendo, como que a veces no están poniendo mucha atención, la volteo a ver a ella y ahí inmediatamente yo siento cómo me levanta el brazo. La otra hermana se me fue, mi hermana Angelita, se tuvo que ir a México, pero estas 2 mujeres no saben cómo me han bendecido a mí. Gracias, hermana, gracias. Dios le bendiga mucho. Pero hay más, hermanos, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo, hay tanta necesidad, hay tanta gente que se nos ha quedado rezagada, hay tanta gente que se ha ido quedando en el camino, que la tenemos que traer. No podemos descuidar la retaguardia, no podemos descuidar los que se nos van quedando atrás. Este mismo espíritu que había en este hombre llamado Ur, es el mismo espíritu que hubo en un hombre del que les prediqué apenas no tiene muchas semanas, Onesíforo, ¿se acuerdan de él? Pablo habla acerca de este hombre Onesíforo, le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:15, ya sabes que me abandonaron todos los que estaban conmigo, los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, pero tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, de este hombre del que no se habla mucho, de este hombre que no tenían mucho que dar. Pero Pablo dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, le dice Pablo a Timoteo, tú lo sabes mejor, ¿para qué te digo? Si ya sabes. Onesíforo era un hombre que levantaba los brazos de su apóstol Pablo.
y no se avergonzaba de sus cadenas, y sabía que Pablo estaba en problemas, y sabía que Pablo estaba metiéndose en complicaciones, y que era necio y testarudo, y a pesar de que el Espíritu Santo le decía, no vayas ahí, Pablo, Pablo decía, tengo que ir a predicar el Evangelio. Y eso le causaba problemas, y le causaba azotes, y le causaba cárceles y prisiones. A pesar de eso, Onesíforo iba y le levantaba los brazos a Pablo para que la iglesia prevaleciera, para que la iglesia se levantara, para que el Evangelio fuera predicado, para que muchos fueran liberados de esas cárceles de opresión y de pecado. Dios tenga misericordia de la casa de Onesíforo. En mis 27 años de pastor, hermanos, he tenido la bendición de tener muchos Urs y Onesíforos al lado mío intercediendo, viendo cuando la batalla es fuerte y sin decir nada, solamente yo sé que oran y levantan los brazos del pastor. Pero también yo he visto cómo Amalek me ha arrebatado a varios. Gente amada, gente valiosa, gente comprometida, me los han arrebatado también. La orden de Dios, hermanos, aquí es salir a pelear contra Amalek, derrotarlo. El cristiano no puede desmayar ante la tentación y la prueba. Debe pelear como iglesia, derrotar al enemigo con el poder de Dios. Solamente juntos, solamente, hermanos, estando en unidad, por medio de nuestra alabanza, de nuestra oración, de nuestra búsqueda intensa de Dios y la confianza en el poder de Dios, vamos a poder derrotar este espíritu. Amalek fue derrotado por Israel, pero el espíritu sigue vivo, su espíritu sigue vigente en muchos cristianos que se van quedando en la retaguardia, que se retrasan en la carrera de la fe. Éxodo 17:16 dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Fíjate qué terrible juicio. Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. El Señor va a tener guerra contra este espíritu de generación en generación. Y a lo mejor podemos decir, pues ya no hay amalecitas, ya se extinguieron, sí, en aquel lado, pero el espíritu sigue. Por eso Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no son contra personas descendientes de estas tribus. Nuestra guerra es contra el espíritu que influyó en esas personas para destruir a Israel y que ha querido destruir a la iglesia. Como cristianos tenemos que luchar contra un espíritu pecaminoso, de asedio, que quiere destruir nuestras vidas. Esa naturaleza pecaminosa de pasiones desordenadas, de ira, de odio, de miedos, fracasos que nos impiden llevar una vida de victoria, de mediocridad. Solamente con la llenura del Espíritu Santo, hermanos, con la presencia de Cristo morando en abundancia en nuestros corazones, vamos a derrotar a este enemigo que nos está asediando. Vengan, muchachos de alabanza, por favor. Ay, hermanos, quizás ahora podamos saber a qué nos enfrentamos. A lo mejor podemos entender por qué algunas personas, algunos hermanos se alejan del Señor. No es solamente responsabilidad de los pastores, no es responsabilidad de los líderes. Es responsabilidad de la iglesia, es la responsabilidad de todos nosotros. Todos tenemos que estar pendientes, todos tenemos que estar vigilándonos unos a otros, todos tenemos que estar cuidándonos unos a otros. ¿Cuál es la función que vas a tener en esta guerra? ¿A qué fuiste llamado en esta guerra? Quizás fuiste llamado como Moisés, fuiste llamado como Josué, como Aarón, o quizás como Ur. A donde Dios te haya puesto, hermano, hermana, donde Dios te haya puesto, hazlo por favor. Porque si Dios te puso de Ur,
Si Dios te puso para sostener los brazos de tus líderes, para estar en oración, intercediendo, y no lo haces, la iglesia lo va a sufrir. La iglesia lo va a padecer. Hay gente que se nos ha quedado en la retaguardia. Hay familias que se nos han quedado en la retaguardia. Hemos avanzado. La iglesia sigue avanzando. Pero hay familias aquí. Hay niños aquí. Niños, mujeres y hombres que iban junto con el grupo. Quizás dejaron de orar. Quizás dejaron de leer la palabra de Dios. Quizás entraron en un desierto y se debilitaron y se quedaron aquí. Y no te estoy hablando de una familia. Te estoy hablando de por lo menos 15 familias de esta iglesia. No más de esta iglesia. Ya no veamos de todas las demás iglesias, pero por lo menos 15 familias de esta iglesia se quedaron en la retaguardia. ¿Y sabes qué? Amalek no los está haciendo pedazos. Amalek no los está haciendo pedazos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? He oído muchos decir, es que el pastor no los visita. No, Señor. No. No es asunto del pastor. Esto es asunto de la iglesia. Esto es asunto de la iglesia. Se trata de que somos un cuerpo en Cristo. Esta guerra no la ganó Moisés. Esta guerra no la ganó Josué. Esta guerra no la ganó Aarón. Esta guerra no la ganó Ur. La ganó el pueblo de Dios. La ganó todo el ejército. Cada quien haciendo lo que tenía que hacer. Y Dios prevaleció. Y Josué, allá abajo en el campo de batalla, pudo deshacer a todo el ejército de los amalecitas. Pero en nuestra comodidad siempre preferimos echarle la culpa a alguien más. Y cuando yo me quedo relegado y me voy a la retaguardia y este espíritu viene sobre mí, es muy fácil echarle la culpa a los que van allá adelante. Pero es más difícil tomar mi responsabilidad y decir, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el Padre te toma y te recibe y te dice, traigan un vestido nuevo y pónganle calzado en sus pies y pongan un anillo de pacto en su mano, porque este mi hijo se había perdido y es encontrado. Estaba muerto, pero ahora vive. Es responsabilidad de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia, amados. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Algunos se quedaron allá atrás en la retaguardia. Tenemos que ir por ellos. Tenemos que ir por ellos. Ustedes los conocen. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben dónde están. Vayan por ellos. Vayan por ellos. Vamos por ellos. Hay mucha necesidad de oración. Hay mucha necesidad de buscar de Dios. Hay mucha necesidad. Y hay mucho trabajo. No damos abasto. No damos abasto. La hermana Mari todos los días me habla casi y me da un reporte de todo lo que está haciendo.